Desarrollo de software del Politécnico Internacional. Estructura de datos. Pilas. Concepto. Una pila es una lista ordenada o una estructura de datos en la que el modo de acceso a sus elementos es de tipo LIFO, es decir, que el último en entrar es el primero en salir. Esta lista permite almacenar y recuperar los datos. Vamos a ver un ejemplo de modo gráfico para entender un poco más este concepto. En este caso, los datos van a ser representados por estos botones A, B, C y D. Y tenemos nuestra estructura de datos. La parte superior de nuestra estructura de datos, es decir, donde va a estar ubicado el último elemento que ingresa, se le denomina tope. Mediante un método llamado push vamos a ingresar nuestros datos. Nos podemos dar cuenta que el primer elemento que ingresa queda en la parte inferior y el último es el que queda en el tope. Es decir, que la salida va a ser del último elemento. Esto lo vamos a realizar mediante un método llamado pop, que muestra los elementos y elimina el último elemento que ingresó. Vamos a ver cómo funciona ya en nuestro código. Previamente había creado un proyecto donde vamos a realizar las operaciones con nuestras pilas. Este proyecto contiene nuestro método principal, donde está nuestra clase principal, donde está el método main, y contiene una clase métodos donde vamos a realizar todos los ejercicios. Como vamos a capturar datos, recuerden que debemos instanciar la librería Scanner. Esto lo hacemos mediante la siguiente línea de código. Recuerden que como no hemos instanciado las librerías nos va a generar un error, pero lo podemos solucionar sencillamente importando la librería directamente desde la línea de código. Vamos a instanciar en este momento nuestra pila, que es de la clase stack. Sucede lo mismo, debemos importar nuestra librería de tipo stack. Y este es el nombre de nuestra pila. Ahora vamos a proceder a crear el método con el cual vamos a capturar la cantidad de elementos que queremos que estén dentro de nuestra pila. Para realizar esta operación tendremos que declarar una variable de tipo global donde vamos a almacenar el tamaño de nuestra pila. Esta variable va a ser de tipo entero y la vamos a declarar de tipo público estático para poder usarla en toda la clase. Se va a llamar tamaño. Procedemos a crear nuestro método de tipo public void con nombre tamaño, y este método sencillamente lo que nos va a hacer es preguntarnos mediante un mensaje por pantalla qué tamaño o qué cantidad de datos va a tener nuestra pila. Esto lo vamos a almacenar en la variable tamaño, que va a ser igual a un leer.nextInt.
Para que el método funcione, recuerden que debemos instanciarlo en nuestra clase principal. Para instanciarlo en nuestra clase principal, vamos a llamar a nuestra clase métodos, le vamos a dar un alias y la vamos a instanciar. Y le vamos a decir que nos traiga a métodos.tamaño y ejecutamos. Ingrese la cantidad de datos, vamos a decirle que 3. Listo. Nuestro siguiente método va a dar la opción de ingresar la cantidad de datos que dice el tamaño. Esto lo vamos a hacer mediante un ciclo while. Vamos a ponerle ingreso datos. Este while es muy sencillo. Lo que dice el while es que mientras el tamaño de la pila sea menor a tamaño, realice la siguiente operación, que es mostrar por pantalla el siguiente mensaje. Ingresar el dato, almacenarlo en una variable de tipo string que le vamos a denominar a, que es igual a leer.next y le vamos a decir que a pila le adhiera a. Recuerden que tenemos que instanciarlo en nuestra clase principal para que pueda ser ejecutado. Vamos a hacerlo inmediatamente. Met.ingresar datos. Cantidad de datos 3. José, Pedro y María. Ok. Para verificar que los datos hayan sido ingresados, antes de terminar este método, vamos a mostrar la pila. Y ejecutémoslo de nuevo. Ingresar datos. José, Pedro y María. Y aquí tenemos los datos ya dentro de nuestra pila. Otra forma de realizar el ingreso de datos a la pila es mediante el método push. Funciona también con el while y le decimos que mientras pila.size sea menor que el tamaño, que realice la siguiente operación. Debemos crear una variable de tipo string. Le vamos a llamar a, que no va a contener nada, y vamos a decir que por favor ingrese el dato. Aquí entraría el método push. ¿Cómo funciona? Llamamos la pila .push y en el object vamos a capturar
por teclado lo que vamos a almacenar en el string A. Se hace de la siguiente forma: A es igual a leer, que es nuestro alias del escáner, punto next, y cerramos. Vamos a verificar aquí antes de cerrar el método. Y vamos a decir que nos imprima a pila para ver si completa los datos. Entonces nos pide la cantidad de datos: 3, José, Pedro y María. Y efectivamente nos agrega a la pila los datos que hemos obtenido mediante el método push. El siguiente método va a verificar si el dato que nosotros estamos solicitando se encuentra dentro de la pila y nos va a devolver un resultado verdadero o falso. Esto lo vamos a hacer mediante una validación. Creamos nuestro método public void validar y solicitamos que ingrese el dato. Ingrese el dato a validar. Para realizar esta validación necesitamos crear una variable de tipo object que la podemos llamar a, y va a ser igual a pila.contains. Dentro de sus paréntesis vamos a solicitar que ingresen el dato con leer.next, y vamos a mostrar por pantalla el valor de A. Recuerden que para poder ejecutarlo debemos instanciarlo en el método principal. Validar. Ahora ejecutamos, ingresamos los datos, vamos a ingresar 2, José y María, y vamos a ingresar el dato que queremos buscar. Él por ende nos va a devolver un resultado verdadero o falso. Vamos a ingresar José. El resultado es verdadero. Si nosotros quisiéramos realizar de nuevo la operación e ingresáramos un dato que no es o que no contiene nuestra pila, el resultado sería falso. Bueno, vamos a comentariar aquí este método y continuamos con el siguiente. Bueno, el siguiente método es muy sencillo. El siguiente método lo que va a hacer es mostrarnos el último elemento, pero sin eliminarlo. Lo vamos a hacer de la siguiente forma: un public void mostrar elemento, para este método también debemos crear una variable de tipo object. Vamos a copiar esta que tenemos aquí y vamos a decir que para esa variable nos traiga a pila.lastElement y que nos muestre la variable a. Recordemos llevar el método a la clase principal, mostrar elemento y ejecutemos. Ingresar datos, vamos a ingresar 3,
Pedro, José y María, y me está mostrando el último elemento que ingresamos, que es María. Bueno, pasemos a nuestro siguiente método. Para nuestro siguiente método vamos a mostrar y a eliminar el último elemento de la pila. Esto lo vamos a hacer mediante la operación pop, eliminar último. Realmente es muy sencillo. Vamos a hacer la misma operación, vamos a copiar el objeto, la variable de tipo object a, y vamos a decir que para a pila.pop. Ahora vamos a mostrar el elemento que se va a eliminar mediante un SOUT, un system.out.print. Le decimos que nos muestre a, y para verificar que lo haya eliminado de la pila vamos a imprimir la pila. Recuerden instanciarlo en el método principal. Método y ejecutemos. 3. Aquí nos muestra. Tenemos Pedro, José y María. Elimina a María, lo muestra por pantalla y en la pila nos queda Pedro y José. Y vamos a pasar a nuestro último método. En este método vamos a eliminar todos los elementos de la pila. Es decir, vamos a dejar nuestra pila vacía. Vaciar. Y lo vamos a hacer diciéndole que pila punto remove all elements, y vamos a decir que nos muestre la pila. Instanciamos. Y ejecutamos. Bueno, efectivamente tenemos que esta era nuestra pila llena y aquí nos está mostrando ya nuestra pila vacía. Bueno, estos son algunos de los métodos que podemos trabajar con las pilas. Espero que sea de utilidad este video y nos veremos próximamente.